Vale, pues buenos días, muchas gracias por acompañarnos y les voy a hablar sobre un tema que creo que para todos es bien frecuente, que es, muchas gracias, pubertad precoz. No tengo conflictos de interés para declarar en esta presentación y voy a empezar contándoles de esta niña que a los 5 años tuvo un bebé en los años 30 en Lima, Perú. Esta niña tuvo su menstruación a los 2 años y medio, porque acuérdense que no inicialmente, posmenarquia, en general la fertilidad está activa. Y esta niña en el historial a los 2 años ya había comenzado a tener menstruaciones, es decir, es el caso más extremo de pubertad precoz que tenemos. Lo que es particular es que a los 2 años y no tenía ninguna causa aparente porque vivió hasta los 85 años más o menos. Y aquí están las fotos de esa época, cuando tuvo su gestación. Y lo que es triste también de esta historia es que cuando ustedes se van a Wikipedia y dicen, bueno, es realmente un caso muy extremo, muy dramático, resulta que nosotros somos el país que lidera la lista de tener dos en el top 10 de los embarazos más tempranos que existen en el mundo, reportado en la historia. De hecho, uno de ellos, el único que ha sido de esta última década. Entonces es un tema que realmente hay que tener presente, y lo que uno tiene que saber sobre pubertad, ya enfocándonos en el tema puntual, es que la pubertad obviamente es un proceso normal que va a tener cambios tanto físicos, emocionales, sociales y psicológicos, y que es una parte importante del proceso de crecimiento de un niño. Y lo vamos a definir entonces como la aparición ya de los caracteres sexuales secundarios. Cuando esos caracteres sexuales secundarios aparecen en los 8 y los 13 años en las niñas o entre los 9 y los 14 en los varones, vamos a considerar que es normal. Cuando aparece antes de eso, la vamos a denominar precoz. Es decir, que pubertad precoz antes de los 8 en una niña, antes de los 9 en un varón. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que eso tiene unos rangos. Es igual que la estatura, es igual que el índice de masa corporal, donde hay una normalidad y una tendencia a estar cerca a la media. Es decir, que lo que está hacia los extremos vamos a llamarla o temprana o tardía, y en eso entonces tenemos también una distinción que se llama pubertad adelantada o pubertad temprana. No es precoz, pero es un poco más temprano en edad de lo que veríamos normalmente. Quiere decir que es esa niña que empezó con los caracteres sexuales secundarios más o menos entre 8 y 10 y el niño entre 9 y 12. ¿Qué pasa entonces y qué es lo que uno ve en población general? Y aquí es un estudio, unos datos que hace ya un buen tiempito sacamos sobre lo que pasa en población escolar en Bogotá. Ustedes ven que las edades de menarquia en promedio son muy similares al resto del mundo, es decir, que las niñas se desarrollan cerca de los 12 años en general, y el inicio de pubertad, el inicio de Tanner 2 está muy cercano a los 10 años y medio, es decir, que nuestro país y en general América Latina no se comporta muy diferente al resto de la población mundial. Ese es el mensaje que quiero que se lleven con eso. ¿Y qué es lo que pasa con la pubertad? ¿Cuál es el factor que me inicia la pubertad? Entonces, en su mano izquierda, lo que ustedes ven es que aquí hay unos componentes que son un sistema, el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, y ese eje hipotálamo, hipófisis, gónada va a estar inactivo durante los primeros años de vida. Hay que recordar, y una primera cosa que es importante tener de mensaje como pediatra, es que sí está activo en el primer año. En general, los niños y niñas tienen liberación de gonadotrofinas durante el primer año. Por eso algunas niñas tienen botón mamario en la etapa de lactantes. Por eso algunos niños tienen erecciones y el volumen testicular se ve un poquito más edematizado. Sin embargo, eso entra en una etapa de quiescencia que después va a estar inactivo hasta la edad en que comencemos a tener esos picos. Y eso quiere decir que si yo mido ese sistema, si yo mido a nivel hipotalámico, tengo muy bajitas mis hormonas, GnRH no está activa, por lo tanto no tengo valores detectables de FSH y LH, y por lo tanto la gónada está inactiva y no produce esteroides sexuales. Sin embargo, cuando esos picos comienzan a ser más pulsátiles y a ser más continuos, lo que voy a tener es una activación inicial a nivel central, voy a comenzar a tener niveles de GnRH detectables, y eso se me va a ver reflejado en niveles de FSH y LH que van a salir a la circulación. Y si LH y FSH van a salir a la circulación, van a ir al órgano blanco, llámese ovario, llámese testículo, y lo que van a hacer es hacer inicio de cambios ya en las células germinales, es decir, que voy a comenzar a producir espermatozoides o terminar de madurar los óvulos, y producción de esteroides sexuales, sea testosterona, sea estrógeno. Y si ese proceso empieza antes de lo que es lo normal,
quiere decir que vamos a tener una activación de la pubertad, y si esa activación depende de la GnRH, es decir, que depende de ese sistema, GnRH, LH, FSH, la voy a llamar central, es decir, depende de la vía del sistema nervioso central, y eso se va a llamar pubertad precoz central entonces. Ahora, ¿cómo la voy a detectar y qué es lo que uno tiene que mirar en el consultorio y qué es lo que tienen que estar presentes? Entonces, una primera parte es los cambios físicos que voy a evaluar. El cambio físico más frecuente en las niñas es la aparición de telarquia. Sin embargo, la telarquia, fíjense que no tiene una sensibilidad y especificidad tan alta, porque no es la única causa de tener telarquia en esa edad. Si es una telarquia aislada, únicamente veo botón mamario y no tengo ningún otro clínico, la progresión de eso a pubertad precoz central no es tan alta, es 1 de 3. Sin embargo, si tengo eso asociado a otros cambios que vamos a ver, comienza a ser cada vez más elevado y puede ser o 50% si tengo algunos cambios como por ejemplo pubarquia precoz asociada, o si tengo las dos ya presentes, pues va a ser alrededor de 72%. Entonces, una primera recomendación es, si tengo telarquia, no me quedo solo con la telarquia, tengo que estudiarla, no solamente eso es el diagnóstico de pubertad, es decir, que hay que ampliar los estudios como tal. Y discúlpenme, no se los dije, entonces, eso era telarquia. ¿Y qué pasa en el niño? Volumen testicular que sea más de 3 centímetros cúbicos. Hay un tema con los orquidómetros y ustedes me van a decir, no tenemos orquidómetros en los consultorios, no es tan fácil conseguirlos. Perfecto, midan el diámetro longitudinal del testículo y si mide más de 2,5 centímetros es el equivalente a 4 centímetros cúbicos, es decir, que es el equivalente a haber empezado la pubertad. Entonces, aplica de la misma manera. El aumento de volumen testicular debe ser estudiado y debe ser ampliado en estudios, por lo tanto no se queden solamente con eso. Ahora, ¿cuál es el otro parámetro axiológico que vamos a fijarnos mucho cuando empieza la pubertad o cuando tengo sospechas de inicio de pubertad? El aumento de la velocidad de crecimiento. Acuérdense que el efecto que tiene el estrógeno sobre crecimiento es muy notorio, es un efecto que va a estimular la secreción de hormona de crecimiento y por lo tanto lo que debería yo ver es si hay telarquia, debería haber aceleración de la velocidad de crecimiento y este tiene una sensibilidad que es bastante buena. Sí, cuando yo tengo acompañado telarquia y aumento de la velocidad, en general se me prende la alerta de decir esto pinta más a pubertad precoz, es decir que debo tenerlo como un criterio importante. Tercera cosa que tengo que evaluar, ¿cómo está aportándose la maduración ósea? La maduración ósea, ¿para qué nos sirve? Para ver el efecto que está teniendo esas hormonas sobre el hueso, y uno de los mayores estímulos que vamos a tener son los esteroides sexuales, es decir, que la testosterona y el estrógeno tienen un efecto notorio sobre el hueso, por lo tanto, yo lo que esperaría tener es que si el estímulo es más temprano, haya cambios en la maduración como tal. Y aquí ustedes lo que ven es que en general la secuencia de eventos de la pubertad me coincide con la edad ósea que tengo. Si son niñas muy lentas, en general la maduración ósea es lenta. Ustedes lo ven acá, como a la derecha, edad cronológica de 12 años y puedo tener edades óseas de 10 años para inicio de pubertad. Y lo que les va a llamar la atención es que la pubertad inicia siempre con una constante de edad ósea, es decir, que a los 10 años y medio de edad ósea es que en general se ven los cambios puberales, por lo tanto las niñas maduradoras rápidas empiezan eso con una aceleración ya más importante, les sirve para también tener presente y como signo de alerta. Entonces, si comparo la diferencia de edad ósea con índice de maduración, lo que voy a ver es que la sensibilidad y especificidad no son las más altas, claramente no es la única causa de tener aceleración de edad ósea, pero comienza a sumarse a otros parámetros que me comienzan a armar realmente el contexto del paciente con pubertad precoz. Y esta es una recomendación fuerte de evidencia. Siempre debo tomar un carpograma en pacientes que estoy sospechando un trastorno de maduración. Ahora, ¿qué pasa con la ecografía pélvica? La ecografía pélvica, obviamente, solamente en niñas. La ecografía pélvica es una buena herramienta para ver el estímulo gonadal. En el varón es innecesario porque ustedes tienen la gónada a la palpación. Sin embargo, en el varón ustedes lo que buscan tomando ecografías testiculares es descartar la presencia de tumores o de causas secundarias de pubertad precoz. ¿Y qué es lo que tengo que saber sobre volúmenes ováricos y volúmenes uterinos? Que en general un volumen uterino o un volumen ovárico que esté alrededor de 3 centímetros cúbicos o de 2 centímetros cúbicos para ovario, en general me sugiere que la pubertad esté activa y tiene un nivel de evidencia que es condicional. ¿Por qué? Porque es operador dependiente. Entonces,
Un buen sitio de ecografía en general les va a dar buenos diagnósticos, unos ecografistas no tan experimentados usualmente van a comenzar a generarnos algunas dificultades, principalmente porque los ovarios de las niñas son mucho más posteriores cuando son prepuberales, es decir, que es mucho más difícil la parte técnica del estudio. Ahora, ¿qué pasa también con las hormonas? Cuando yo voy a medir hormonas en pubertad, ustedes lo que tienen que saber es que la secuencia de eventos que yo les mostré inicialmente no siempre es pulsátil completa. Y aquí ustedes lo que ven es un estudio muy viejo, es un estudio que ya fácilmente tiene unos 60 años, y lo que les muestra es 4 etapas de hormonas en una niña que está empezando su desarrollo. Y lo que ustedes ven en la parte superior, acá, es que al inicio los picos son muy pequeños, los picos son muy aislados, y cuando los picos son muy aislados, eso no es suficientemente importante como efecto para estimularme cambios físicos y no tengo inicio de pubertad. Sin embargo, cuando ya estoy empezando una etapa de Tanner 2, los picos comienzan a juntarse unos con otros. Sin embargo, de un día completo solamente voy a tener entre 10 a 20% de picos durante toda la jornada como tal. Y aquí principalmente lo voy a ver es en el LH-FSH, más no en los esteroides. Es decir, que aquí el estrógeno o la testosterona sigue estando bajo. Y cuando ya tengo etapas más adelantadas, entre Tanner 3 y 4 o Tanner 5, ya es muy evidente. Mensaje de eso, en el momento en que la LH-FSH me sale alta, llevo bastante tiempo de pubertad en general, salvo que haya tenido una suerte de encontrarme un pico de estos y que lo haya medido justo en ese momento. Eso hace entonces que nosotros en las etapas tempranas y en las sospechas tengamos que llevar al paciente a un estímulo para poder realmente saber el valor de lo que pasa con sus hormonas. Y ahí son los test de GNRH, los test de estímulo que ustedes finalmente trabajan sobre la fisiología, perdón, que lo que buscan es mostrarme qué tanta LH, FSH y estrógeno o testosterona se está produciendo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que en la literatura es un poquito confuso y cuando a veces ustedes revisan como pediatras y dicen qué es lo que tengo que pedirle a mi paciente, les van a decir, hay algunos estudios que le dicen solo quédense tranquilos con un LH basal y con eso van a poder hacer el diagnóstico porque tiene una especificidad que es del 100% y una sensibilidad del 93%. Pero cuando ustedes ven eso en la vida real no es así. Nosotros hicimos un estudio hace unos 5 años que lo que hicimos fue casi de 1000 pacientes que venían remitidas por diagnóstico de pubertad precoz, después de haber revisado exámenes, hacer criterios de inclusión-exclusión, y no me voy a detener mucho en eso. Lo que quisimos hacer era ver qué tanto se correlacionaba el test, que es la prueba de oro, con el valor de LH basal para ver si realmente podíamos confiar en LH basal como tal. Y lo que ustedes ven es que cuando el test es no reactivo, LH menos de 5 es un test no reactivo para nosotros, en general había un 59% de correlación con un LH que fuera muy baja o que fuera indetectable. Es decir, que en el 60% de los pacientes sí aplicaba ese principio, pero resulta que el 41% de los pacientes no. Tenía LH que era mayor a 0.1, es decir, que ustedes lo hubieran diagnosticado como pubertad precoz y realmente no tenía pubertad precoz. Y cuando ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa con las que sí respondían, con los pacientes que sí realmente tenían diagnóstico de pubertad precoz? El preocupante es que hay un 23% de pacientes que les van a salir con LH menor a 0.1, es decir, ustedes hubieran pensado que no tenía pubertad y realmente el paciente sí cumplía esos criterios. Es decir, que con eso lo que ustedes ven es que la LH basal en la vida real tiene muy poca sensibilidad para lo que queremos, es 76%, y una especificidad muy baja que es del 59%. Por lo tanto, la recomendación es en las etapas iniciales, cuando tengo un Tanner 2 o un Tanner 3 en la etapa muy incipiente, no me puedo conformar con unas gonadotrofinas basales. Tengo que hacer un test de estimulación para realmente llegar al valor. Salvo que tenga un punto de corte LH que sea superior a 0.9, donde lo que sí van a ver es que el área bajo la curva ya está en el 95%, es decir que ahí no necesito hacer nada más. Ahí me voy a ahorrar el test de GNRH, no necesito ir a hacer estudios adicionales y puedo estar tranquilo que tenemos esos datos. Entonces, la conclusión de esta parte de estudios diagnósticos es la LH basal cuando está menos de 0.9 no es un buen indicador, hay que fijarse en otros parámetros y no se confíen con eso, salvo que les dé un valor mayor a 0.9 como tal. Ahora, ¿qué pasa con LH, con FSH, estradiol y testosterona? Porque hablamos un poquito de la LH, que es realmente el indicador para nosotros más confiable de pubertad, y
cuando ustedes tienen valores que están en rangos puberales, cuando tienen valores que ya son netamente altos, y eso les diría que depende un poco del laboratorio en donde lo vayan a medir, pero en general un estradiol que sea mayor a 30, una testosterona que ya esté mayor a 0,3, en general puede ser confiable para tener un diagnóstico de pubertad. Lo que pasa es que no les va a diferenciar qué tipo de pubertad, lo vamos a ver ya un poquito más adelante, pero no les dice si es central o si es periférica. Ahora, cosas diferentes, cosas que ustedes han visto que muchos de nuestros profes hacían. ¿Qué pasa con otras hormonas? Androstenediona, inhibina B, hormona antimuleriana. La recomendación es condicional, solamente para algunos pacientes en específico. Hago estudios complementarios. ¿Cuándo debo pedir androstenediona, 17-hidroxiprogesterona y demás? Cuando sospecho que es una patología periférica, es decir, que es una patología adrenal. Estoy pensando que ese paciente lo que tiene es un predominio de pubarquia, tiene más acné, tiene vello púbico muy marcado. Ahí de pronto voy a enfocarme en ese, pero en el paciente normal no. ¿Y qué pasa con la citología vaginal y qué es lo que se veía en citología antes? Ver cómo las células iban madurando, ver cómo cambiaba la mucosa vaginal o la ecografía mamaria, y la recomendación es no. En general uno no necesita esas herramientas diagnósticas con lo que tenemos actualmente. La ecografía mamaria solamente se debe pedir en la paciente, discúlpenme, que tiene obesidad y que la palpación es muy difícil. Diferenciar entre lipomastia y glándula mamaria a veces es complicado en la paciente obesa, entonces ahí les podría ayudar. Sin embargo, hay que pedirlo con detalle y finalmente creo que le aumentaría a uno el costo del diagnóstico como tal. ¿Y qué pasa con las neuroimágenes? ¿Hay que hacer o no hay que hacer resonancia? Esto ha sido un tema que ha sido estudiado, publicado muchísimo en los últimos años, y lo que es claro es que hay 3 situaciones donde sin duda lo debo hacer. Siempre en pacientes de sexo masculino. ¿Por qué? Porque el predominio de tumores del sistema nervioso es muchísimo más alto versus las niñas, es mucho menos frecuente la pubertad precoz en los varones. Además, cuando tengo otros síntomas neurológicos o tengo algunos hallazgos que me sugieren que puede haber patología, por ejemplo, el paciente con neurofibromatosis, ese paciente debe tener una resonancia. Y las niñas que tienen pubertades muy, muy tempranas, menos de los 6 años. Eso tiene una recomendación fuerte y tiene evidencia para que ustedes lo pidan siempre. ¿Y qué pasa cuando no están esas características? Entonces, cuando tengo pubertades que son muy explosivas, arrancaron muy rápidas, pasaron de Tanner 2 a Tanner 4 en 6 meses, ese paciente se beneficia de eso. O algunos pacientes en que ustedes consideren que hay otros síntomas neurológicos, claramente cefaleas y otros signos de alarma en que los deba pedir. Ahora, les mencionaba, no solamente hay la pubertad precoz central, existe la pubertad precoz que no depende del sistema hipotálamo-hipófisis, es decir, que esto está bajito, tengo GnRH, FSH bajas, y lo que tengo es una activación de la gónada que finalmente va a tener es solamente aumento de testosterona o aumento de estrógeno como tal, y esa la vamos a llamar periférica porque obviamente esta vía que es de sistema nervioso no está activa como tal. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes de pubertad precoz periférica? En general debo pensar en tiroides. El hipotiroidismo es una causa de pubertad precoz cuando lleva mucho tiempo de cronicidad y cuando no ha sido diagnosticada. También debo pensar en hiperplasia suprarrenal congénita, cuando ese varón que está muy virilizado, que tiene pene que es muy grande, pero testículos pequeños, mucho vello púbico, mucha masa muscular, ese también tengo que pensarlo. O por ejemplo la niña que tiene demasiado acné y que tiene mucho vello pero no tiene casi botón mamario. Y siempre en las pubertades precoces periféricas lo que hay que buscar es un tumor, hay que pedir beta-HCG, eso se pide dentro de la parte del estudio inicial para poder nosotros saber si no es un germinoma, que es la causa más frecuente para nosotros de lesiones. Ahora, ¿qué pasa con otras causas periféricas de pubertad precoz? Y aquí están entonces los motivos que le dicen a uno en consulta: doctor, no, es que yo le quité el pollo porque es que resulta que a mí me dijeron que el pollo fue el que me hizo el desarrollo de la niña. Realmente lo que ha pasado con el pollo es que, si bien es cierto, hubo un reporte hace unos 30 años de un colegio que tuvo un pico de telarquía por pollo, finalmente lo que ha pasado con los pollos no es causal de las hormonas, es netamente ingeniería genética. Cuando ustedes ven el pollo de 1950 era un pollo que se parecía así, pesaba 900 gramos y hoy un pollo pesa 4 kilos. ¿Y por qué? Porque finalmente la ingeniería genética hizo que los pollos fueran muchísimo más grandes, que tuvieran más hipertrofia muscular, y claramente la alimentación de estos pollos no es la más adecuada para que ganen
masa diferente, sin embargo, no hay ninguna evidencia que les diga a ustedes que el pollo es una causa de pubertad precoz. No tendría mucho sentido que lo fuera porque finalmente las hormonas ingeridas no tienen el efecto necesario para hacerles pubertad, entonces no realmente es una evidencia fuerte para eso. Y además que los implantes de esteroides que se pueden hacer dentro de la práctica están regulados por la FDA, son pellets que se ponen y finalmente serían más de la vía de los corticoides directamente, o sea, son anabolizantes puros, más no son estímulos necesariamente como tal. Si bien es cierto, hay un estudio de carnes y pubertad que lo que les dice es el riesgo en Colombia, ese es un estudio muy bonito que es de la Universidad Nacional, que dice el riesgo está más grande en la carne vacuna que en la carne de vaca. ¿Por qué? Porque el uso de progesterona es mucho más alto en vacunos que lo que se hace en animales como tal. Ahora, ¿qué sí estamos expuestos todos en el día a día y que es una causa confirmada de pubertad precoz? Los disruptores endocrinos. Cuando ustedes ven datos que fueron ya de hace unos 20 años de lo que pasaba en niños que llegaban en adopción a Europa, y para situarlos en el contexto, los niños que llegan a Europa en adopción tienen una tasa que es muchísimo más alta que la población general de pubertad precoz. Es 3 veces más frecuente la pubertad precoz que en las poblaciones nativas. Obviamente no es la única causa el hecho de los disruptores, pero es llamativo como ustedes ven que dependiendo del país tienen niveles que son más altos o más bajitos. Y en este estudio inicial, que era del doctor Burguiñón, ustedes ven que aquí está Colombia en su desastre de nombre, pero de 4 pacientes que habían sido adoptados, tenían 2 pacientes, es decir que el 50% de los pacientes que habían llegado a nuestro país tenían pubertad precoz, y la causa de esto era niveles que eran muchísimos más altos en disruptores, y tenemos ahí identificado 2 disruptores que son más altos en nuestra población. Uno son los bisfenoles, o sea, los niveles más altos de bisfenoles urinarios están más presentes en pacientes con pubertad precoz, y el otro son los niveles de DDT, que en teoría el DDT ya no está en nuestra población desde los años 80, pero si cualquiera de nosotros nos lo medimos en orina, vamos a tenerlo presente porque el DDT se demora más de 150 años en degradarse, es decir que todos hemos estado expuestos a eso. Ahora, ¿qué pasó también en el tiempo reciente? En el tiempo reciente pasó esta situación, aquí están 3 de los 40 artículos que salieron publicados sobre cómo todo lo que pasa en situaciones ambientales les va a influir a ustedes en pubertad, y acá ustedes ven lo que pasó con la pandemia y pubertad. Para nadie es un misterio que en la pandemia hubo una tasa muchísimo más alta de pubertad precoz, y aquí hay 2 razones, los efectos directos de lo que pasó en pandemia. Entonces, inflamación directa del bulbo olfatorio. Acuérdense que la parte olfatoria finalmente es la parte primitiva de estímulo de pubertad. En nosotros eso ya no existe como vía activa, porque finalmente perdimos el estímulo, pero en los animales y en los mamíferos sí. Es decir que la parte olfatoria, por ejemplo, es lo que pasa con la lavanda, es un estímulo importante para inicio de pubertad, y lo otro es interrupción de la barrera hematoencefálica y toda la tormenta de citoquinas, y eso finalmente es un estímulo grande para desarrollo. Y los efectos indirectos, que probablemente fueron los más notorios, que se juntó todo para que fuera la tormenta perfecta en la pubertad, todos los cambios físicos y estrés psicológico con miedo. Eso es un estímulo grandísimo para la vía de cortisol, que finalmente les va a madurar mucho más temprano el sistema de gonadotrofinas, aumento de índice de masa corporal, alteraciones de metabolismo de la glucosa, sedentarismo, pantallas y luz azul, menos vitamina D y exposición a todos los disruptores que en general estaban en la casa y que antes no estaban tan expuestos. Ahora, ¿qué es lo que entonces nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con pubertad precoz? Ya viéndonos situados. Y yo creo que esa diapositiva anterior a ustedes les deja un mensaje muy claro. Lo primero es hacer prevención primaria. Claramente, cuando hablamos de tiempos de pantallas, cuando hablamos de índice de masa corporal normal, cuando hablamos de actividad física, estamos hablando de reducir la pandemia que también ahora tenemos de pubertad precoz. Pero cuando ya el paciente la tuvo, cuando ya el paciente está en pubertad, ya probablemente es un poquito tarde para quedarnos solamente con los hábitos, porque muchas veces la pubertad ya no se va a frenar. Es muy raro que haya involución espontánea de una pubertad. Entonces, primero, obviamente, saber cuál es la etiología, qué es lo que van a tratar. ¿Es una pubertad precoz central o es una pubertad precoz periférica? Si es periférica, váyanse a las causas puntuales. Si son alteraciones, por ejemplo, si es una hiperplasia suprarrenal, pues traten la hiperplasia, que eso en general mejora la pubertad. Pero si es una pubertad central, pues entonces intentemos hacer un bloqueo si es pertinente que lo hagamos. Y acá lo que es muy importante que ustedes se lleven también como mensaje es que la pubertad no es el crecimiento, ¿sí? No es que mi hijo se va a quedar bajito o mi hija se me va a quedar bajita.
No, no, es mucho más allá que eso, porque tener un desarrollo más temprano está relacionado con un montón de desenlaces metabólicos a largo plazo que finalmente van a hacer que sea una población adulta que tenga una carga mucho más grande de enfermedad. ¿Y qué es lo que ustedes ven? Que básicamente en todos los niveles van a tener problemas. Si ustedes ven en los niveles cognitivos, las tasas de depresión son muchísimo más altas. Si ustedes ven, por ejemplo, en enfermedades metabólicas, las tasas de diabetes tipo 2 son muchísimo más altas. Y vayan a todo lo ginecostétrico, como todo está hacia la derecha de ustedes, cómo tenemos muchos mayores desenlaces en terminar con ovario poliquístico, terminar con ciclos irregulares y con muchas otras alteraciones, incluido alteraciones gastrointestinales y demás. Y aquí ustedes ven otro que es muy preocupante, que es riesgo de cánceres ginecológicos relacionados con tiempos de menarquia y cómo se aumenta, sobre todo de forma importante, el cáncer de mama y el cáncer endometrial, porque finalmente una exposición que parece pequeña, una vez dice un año en la vida, ¿qué es? Pero les diría lo mismo, un año en la vida de un bebé entre el nacimiento y un año es muy importante. Lo mismo pasa con el desarrollo entonces, y eso les va a cambiar todo el desenlace metabólico a futuro. Entonces, 4.8 veces más riesgo para todos los cánceres que son ginecológicos, para síndrome metabólico, para tener obesidad y para tener otras alteraciones como SAJOS, depresión y demás. Es decir que aquí lo que estamos haciendo una vez más es no enfocarnos en la estatura. La estatura es un desenlace secundario. Finalmente lo que estamos haciendo es llevando a ese niño a que esté mucho más sano y que finalmente dentro de lo que está pasando, que es ese desbalance en lo que venía desde la parte evolutiva, estemos normalizándolo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que cuando ustedes miraban en los primeros humanos, o sea, el inicio de la pubertad, ahora que se habla tanto de las conductas primitivas, finalmente teníamos una correlación entre la maduración psicosocial y la maduración física. La menarquia en general llegaba en el momento en que la persona estaba lista para eso. ¿Cuándo? 16 años, 17 años, iba relacionado un poquito con lo que pasaba con el peso. Desafortunadamente, toda la revolución industrial y la revolución alimentaria que hizo, que ese peso crítico para inicio de pubertad llegara a los 10 años, pero el cerebro claramente no está preparado para eso y tenemos un desbalance grandísimo entre lo que es psicosocial y lo que es la parte física, y eso finalmente es lo que me genera la mayor parte de los inconvenientes. Entonces, una vez más, cuando estamos tratando, lo que estamos tratando es todos estos desenlaces metabólicos. En general, para pubertad precoz central, lo que usamos son agonistas de GnRH. Los agonistas de GnRH tienen una recomendación fuerte para su tratamiento para supresión puberal. Son tratamientos que son muy seguros y en general es una recomendación de buena práctica clínica hacerla cuando es pertinente y con un conocimiento suficiente sobre cómo lo tenemos que hacer. Y no hay evidencia, esto es todavía un poco triste me parece a mí, que es muy frecuente que le digan a los pacientes con análogos de GnRH, es muy buen tratamiento, pero le va a dar osteoporosis y va a tener fracturas a largo plazo. Eso ya se sabe que no hay un nivel de evidencia. 2, de que los agonistas de GnRH no alteran salud ósea, no alteran el metabolismo como tal, y finalmente el perfil de seguridad a corto y largo plazo es bueno con un nivel de evidencia que es alto. Ahora, no solamente nos vamos a quedar con eso, acuérdense que hay un montón de cosas diferentes, hay que preparar a ese paciente para anticipar a lo que son todos los cambios físicos y emocionales. Además, hay que hacer un apoyo emocional y psicológico fuerte como tal y obviamente unas pautas de lo que va a ser su crecimiento como tal. Ahora, de presentaciones, hay 3 presentaciones, ustedes cada vez están más familiarizados, mensual, trimestral o semestral. Las 3 con buena evidencia, cada una depende de las particularidades del sistema, de lo que ustedes estén más familiarizados, pero en general los beneficios son muy similares para todos. Entonces, termino diciéndoles, la pubertad finalmente es cada vez más frecuente, pero es otra vez una de esas puntas del iceberg de lo metabólico, en donde lo que tenemos aquí es un desarrollo más temprano y lo que tenemos abajo es un montón de causas que estaban estimulando para eso, alineado con inflamación, con riesgo de cáncer, con trastornos emocionales, y eso obviamente tenemos que estarlo tratando. Y termino entonces con la historia con la que les inicié. Esta Lina Medina, cuando se murió, lo más triste de la historia, o feliz, no lo sé, es que ella siempre pensó que su hijo era su hermano. A ella nunca le confesaron que había sido su hijo como tal, y así lo criaron hasta que se murió. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Pablo Llano
por esta conferencia tan ilustrativa. Continuando con nuestro programa, quiero presentarles al doctor Roberto García. Él es médico de la Universidad del Norte, pediatra de la Universidad de Cartagena, endocrinólogo de la Universidad de Chile y docente posgrado de la Universidad del SINU. Y además es expresidente de la Sociedad Colombiana de Endocrinología Pediátrica. El tema que va a tratar el doctor Roberto García se llama síndrome metabólico en la infancia. Doctor Roberto, bienvenido.